la otra parte de la ecuación va a reaccionar. ¿Y cómo reacciona? Degradándose bueno, vamos a decir, erosionándose o depositando. Entonces, eso es lo importante, que ustedes cualquier perturbación tienen que tratar de interpretarla en lo que es la balanza de Lane. Bien. Esa era la deuda con ustedes y ahora vamos a continuar. Bien. ¿Me avisan? ¿Y se ve la pantalla? ¿Se ve? ¿Aló? Sí, se ve. Perfecto. Bien. Lo que hemos escuchado ahora mismo en la balanza de Lane para poder mover o no las partículas, para poder generar, perdón, erosión o deposición, una variable importante es la energía. ¿Se acuerdan que les decía? Hay diferentes componentes para hablar de energía. Una que nosotros conocemos es el Bernoulli. Bernoulli, que sigue siendo la ecuación de la energía. Pero la expresión, perdón, en términos de del potencial, es decir, lo que esa energía puede hacer, es lo que se conoce como potencia de arrastre. Es interesante, uno puede asociar de que la potencia de arrastre estaría relacionada con los sedimentos. No. La potencia de arrastre es una combinación de variables hidráulicas que le dan justamente esa valoración de la energía que tiene esa agua, lo voy a decir así, ese líquido, para poder arrastrar sedimentos. No es la cantidad de sedimentos. Eso es otro tema. Eso es el transporte. Bien. Esto es lo que tiene el río, esta potencia de arrastre, y lo que hace es justamente esa potencia de arrastre perdón, disiparla, pero a través de su transcurso o por el flujo. En el fondo es lo que es el trabajo realizado en el transporte de caudal, sedimento, formación geométrica y perfil del río. Entonces, la energía que tiene este río, una es la energía de Bernoulli, que es la transformación en energía potencial hacia energía cinética. Ustedes saben que es constante, la ecuación de la energía. Y la otra es la potencia que tiene esa energía de arrastre, que está dada por la tasa de disipación. Es decir, eso es lo que tiene el río y lo disipa, y en su proceso de disipación tiene que ver con el transporte de agua, el transporte de sedimento, el caudal formador de orillas y el perfil o la pendiente que vaya. ¿Cómo está expresado esa cuantitativamente? Hay dos expresiones. Una es por unidad de área, es decir, de acuerdo al lecho, y otra es por unidad de peso, es decir, de acuerdo al, esto es superficie y esto es volumen, voy a decir. En el primer caso, que es el que más utilizamos cuando orientamos al transporte de sedimentos, está dado por el esfuerzo de corte a nivel de lecho, ¿verdad?, que ya lo sabemos calcular, que es gamma radio hidráulico por la pendiente. Ese es el esfuerzo de corte a nivel de lecho. Ahora,
no confundamos, una cosa es cómo este se presenta en el lecho, con qué intensidad. Ese se presenta con una intensidad dada por la velocidad del esfuerzo de corte. Pero cuando hablamos cómo esta se expresa en términos de su potencia para movilizar sedimentos, hablamos de la velocidad media, porque es toda la sección, todo el líquido es el que se encarga para poder mover esos materiales, así estos estén pegados al lecho. No es solamente la velocidad que está aquí, es toda esta velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos materiales que se desplazan pegados al lecho, que después vamos a ver se llama transporte de fondo, y tenemos materiales que se desplazan más allá del lecho, que se llama transporte en suspensión. Si solamente pondríamos asterisco, esto no es correcto, porque también aquí existen partículas que están siendo transportadas. Y cuando hablamos de potencia de arrastre, hablamos de todos los sedimentos, tanto los que están pegados en el lecho como los que van fuera, digamos, alejados del lecho y están en el cuerpo del escurrimiento. Estos son transporte de fondo, estos son transporte en suspensión. Y después inclusive vamos a ver que el transporte en suspensión se divide en dos. Entonces, no cometer este error. ¿Ah? Esto no es correcto. La potencia de arrastre es el esfuerzo de corte por la velocidad media. Y si ustedes se fijan, tiene unidades de energía. La otra, cuando vemos por unidad de peso o unidad de volumen, es interesante, está dada por la velocidad media multiplicada por la pendiente. Esa es otra forma también. Por supuesto que esta es la que lleva al equilibrio. Es decir, cuando nosotros perturbamos físicamente, reacciona el río a través de su potencia de arrastre. Cuando vimos en la balanza de Lane, el que erosión, etcétera, etcétera, es consecuencia de la potencia de arrastre. ¿Y qué es lo que trata de hacer el río? Vuelve a su condición de equilibrio. ¿Para qué? Para después esa energía nuevamente la vaya disipando y, como ya lo dijimos, con la mínima tasa de disipación. Y pusimos de ejemplo, ¿se acuerdan? Los meandros o los ríos braseados. Es decir, para alcanzar ese equilibrio, esto se balancea y su disipación es bajo una disipación de la mínima tasa de energía. Entonces, eso es conceptualmente la potencia de arrastre y vamos a ver entonces que de ahora en adelante este es un parámetro que se va a expresar para diferentes cuantificaciones en los ríos. Bien, esta potencia de arrastre es, cuando hablábamos la anterior clase y finalizábamos, esa es toda la energía que tiene un río. Por lo tanto, ahora pasamos a, cuando hablamos en un río, cuando está en lecho fijo, si ustedes se fijan, existe en un lecho fijo la potencia de arrastre, porque es un parámetro hidráulico. Pero en esa condición, ¿solo qué transporta? Solo transporta agua. Y la energía solamente está relacionada con la rugosidad de fricción granular. No hay movimiento. Pero cuando hay movimiento de materiales, ya hemos explicado en la anterior clase, se activa este proceso
hemos visto la balanza de Lane, algo se activa y se genera un cambio en la forma del lecho, por lo tanto hay una nueva resistencia. Una es debido al grano, ya les he dicho, es un apóstrofe, y la otra es lo que se llama debido a la forma. Entonces la potencia de arrastre se divide en estos dos para poder movilizar materiales. Tiene que vencer la forma y tiene que vencer el grano. Entonces, y acá viene ahora cómo dividimos esa potencia de arrastre. Esta. Y vienen los autores. Generalmente hay tres tendencias. Voy a empezar por la última, que es, porque hemos visto la ecuación, hay toda una comunidad alrededor de Einstein en que dice, aquí hace una transformación, ¿no? Dice, en realidad, de los variables de la potencia de arrastre, en el fondo es esta, dice, es el radio hidráulico el que Einstein divide. Un radio hidráulico debido al grano y un radio hidráulico debido a la forma. Por lo tanto, el radio hidráulico total es el radio hidráulico debido al grano y el radio hidráulico debido a la forma. Así expresa Einstein para poder calcular justamente cuánto de esa potencia o de esa energía se necesita para vencer estos dos. Le llama al grano y al lecho. Meyer-Peter dice, en realidad es la energía. Parte de esta energía está para vencer a la rugosidad granular y parte de la energía está para vencer a la rugosidad de la forma. Obviamente, la energía la expresa en función a la pendiente, pero sigue manejando la misma variable, que es la potencia de arrastre. Entonces, habrá una pendiente debido al grano y habrá una pendiente debido a la forma. Y así hay autores como Shockley que dice una parte del caudal, porque también esto lo podemos expresar en función del caudal específico. ¿Se acuerdan? Ayer hablábamos del caudal específico, altura por velocidad. Dice, en realidad es parte del caudal que se utiliza para vencer la resistencia del lecho y la otra parte para vencer la resistencia que pone el grano. Entonces, estas son las tres comunidades en general que hay para asignar o en función de una variable a qué parte de esta potencia. Por eso es que cuando yo les mostré el proceso iterativo en lecho fijo, por ejemplo, con la fórmula de Einstein, en algunos libros hablan, por ejemplo, ¿se acuerdan? Altura prima. Es decir, esto significa que solamente están calculando para el grano. Entonces, cuando aparezca la forma, van a tener un de segunda. Y la sumatoria de ambos nos va a dar la profundidad total, ¿no? Por supuesto, de aquí podemos traducir en radio hidráulico. Bien. Existe otro factor que es importante reconocerlo, perdón, que se llama, a ver, no hay una traducción, que es, no sé, rizos, bueno, el factor de rizos, ¿no? Pero no. A ver, ¿cómo diríamos? ¿Qué es lo que mide esto? Lo que dice, ¿se acuerdan que nosotros teníamos el esfuerzo de corte a nivel de lecho, ¿sí? Entonces,
lo que dice que este factor lo que mide es una corrección que toma en cuenta el hecho de que una parte del esfuerzo de corte es utilizada para el transporte de sedimentos. Y esto es muy importante. Es decir, cuando nosotros hablamos de transporte de sedimentos, ¿no? Ustedes saben, podemos encontrar una ecuación en función del caudal, ¿sí? Podemos encontrar esta ecuación en función del radio hidráulico. Podemos encontrar esta ecuación en función de la pendiente, ¿eh? Pero cuando hablamos de transporte de sedimentos, quien está en movimiento, quien está asociado al transporte de sedimentos es solo la partícula. Es solo la partícula. Entonces, en estricto concepto, si nosotros queremos calcular el transporte de sedimentos, solamente debemos trabajar con esas variables que están asociadas al grano. ¿Qué significa? Que una parte de nuestro esfuerzo de corte es utilizada ¿para qué? ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Una partícula sale, esta partícula después cae, otra que sale, otra que cae, y dijimos, el transporte de sedimentos es el balance de estas que suben y caen, cómo ese balance se mueve. El transporte de sedimentos no tiene nada que ver con el proceso que se genera a raíz de erosión, etcétera, y que hay cambios morfológicos en el lecho. Eso no tiene nada que ver con el transporte de sedimentos. Entonces lo que dice, entonces del esfuerzo de corte, una parte se encarga de esto y otra parte se encarga de esto. Entonces, si yo voy a calcular el transporte de sedimentos, tengo que calcular solamente con esa parte que se encarga de este proceso. Por lo tanto, si yo voy a calcular el transporte de sedimentos con Einstein, tendré que utilizar el radio hidráulico debido al grano. El caudal específico debido al grano, o la pendiente de energía debido al grano. No puedo calcular el transporte de sedimentos ni con el radio hidráulico total, ni solamente con el de la forma. No. Es solo atribuible al grano por esta razón. Ojo, conceptualmente es así. Entonces, una forma, cuando hablamos del ripple, el factor entonces cualquier fórmula de transporte de sedimentos, ustedes pueden expresarla de esta forma. Es decir, el caudal sólido es igual a un factor coeficiente A por el caudal líquido a un factor U. Entonces, si ustedes se fijan, este es el parámetro del sedimento. Este es el parámetro del flujo. X o Y o caudal y caudal. Este es caudal sólido, y este caudal líquido. Entonces, quien se encarga de hacer esta diferenciación es este ripple factor. Es decir, acá no es 1, porque si fuera 1, significaría que todo el esfuerzo de corte es utilizado para transporte, y eso no es cierto. Entonces dices una parte. Y en ríos, el ripple factor está entre estos valores, entre 0,67 y 0,75, lo que no significa que es el 25% o el 33%. No. Eso no tiene nada que ver, sino que es una fracción que está entre 0,75 y 0,67. Entonces, a veces hay expresiones que les van a dar de esta forma y les van a poner
un RF que se llama Ripple Factor, en que ustedes tendrán que hacer esa corrección, pero no se olviden que está en este rango. Eso entonces es desde el punto de vista de cómo las variables hidráulicas se las empieza a fraccionar para separar qué parte es responsable del cambio morfológico y qué parte es responsable del transporte. Eso es lo que nos interesa, el transporte de sedimentos. Imagínense que yo utilizo toda la variable, estoy sobredimensionando. Obviamente, eso va a depender de las características del río. En algunos casos, esta rugosidad será mucho más importante que la rugosidad de forma. En otras condiciones, la rugosidad de forma será más importante que la rugosidad de grano. Entonces, no hay una receta en que siempre es mayor esta con respecto a esta otra. No. Todo depende de las características del propio río y además en qué zona se encuentra y dentro de la zona 2, cuál es el tipo de perturbación, etcétera, etcétera. Es decir, no es un tema lineal, es algo que se tiene que analizar. Bien, aquí tenemos justamente un resumen. Ahora bien, ya sabemos que hay entonces dos componentes. Una que es la partícula, que esa ya la sabemos, ¿eh? Sabemos desde el sistema básico cómo podemos ajustar lo que hemos aprendido en la hidráulica clásica, es decir, con flujo permanente, etcétera, cómo podemos ajustar Manning, etcétera, pero siempre solo asociado al grano, o lo que se llama a la piel. Y también tenemos los métodos que hemos aprendido que son rigurosos considerando la granulometría, etcétera, como el de Einstein, el de la Federal Highway Administration, etcétera, etcétera. Bien. Para poder entrar a determinar qué sucede en lecho movible, tenemos que identificar tanto lo relacionado al grano, pero ahora también lo relacionado a la forma. Y aquí viene una aclaración muy importante. No es que cuando estamos hablando de lechos movibles, no es que uno hace primero la partícula y después la forma y se suman, no. Si bien se suman, pero es bajo un proceso interrelacionado. Para poder saber, entonces, para saber cuál es la resistencia que pone la forma, ya no el grano, tendremos que saber cuáles son las formas que toma un lecho, ¿no? Y eso es lo que se llama justamente un componente que es saber predecir las formas de lecho. Porque en función de esa predicción de formas del lecho, ustedes podrán decir, en esta condición es más importante la resistencia debido al grano que la resistencia debido a la forma. O al revés, es más importante la resistencia debido a la forma que la resistencia debido al grano. Y un poco para poder explicar cómo es esto, se parte, y aquí vemos lo que también lo hemos mencionado en las clases anteriores. Y este va a ser un quiz, algo que ustedes van a hacer. Y, a ver, esto es básico. Tienen ustedes, a ver, perdón. Vamos a hacer un paso previo. Tienen ustedes un canal, ¿no? Así libre, sin nada. Y está en la condición de flujo subcrítico, ¿no? Es decir, flujo menor a 1. ¿Bien?
Entonces, en esta situación, le voy a llamar situación A y esta situación B. En esta situación, este es el perfil de superficie de agua, ¿sí? Que es equivalente a este azul. Lo mismo en este caso. El canal. La diferencia es que aquí estamos en flujo supercrítico. Este es el perfil de superficie de agua. Estamos hablando del flujo uniforme. ¿Ya? Imagínense que ahora a este canal, que estaba en esta condición, le ponemos esta protuberancia en el fondo del canal. ¿Ya? Tanto en la situación subcrítica, es decir, ahora ya no va a ser así el perfil, va a tener un efecto. Como también en el flujo supercrítico, este ya no va a ser así, este perfil de superficie de agua. Lo mismo, si estamos en la condición de supercrítico, imagínense que pasamos de aquí a acá, en que le podemos llamar vertedero o protuberancia, como sea. Entonces, este perfil va a cambiar. La pregunta es que ustedes ahora dibujen ese perfil. A ver, tomen, ¿cómo volvíamos a hacer? A ver, tomen un papel, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un trabajito en clase, crear, tarea, dibujar el nuevo perfil. La instrucción es, a ver, ¿cuántos están? A ver, la instrucción es, a ver, déjenme ver. Ahorita estamos 22. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Hoy voy a ir nombrando, ¿ya? Abigail va a ser 1, Agustín 2, Alan 1, Alejandra 2, Elizabeth 1, Franklin 2, Jesús Alejandro 1, Jesús Vilca 2, Jorge Montaño 1, José Antonio Vallejos 2, José Luis Yucra 1, Caterín 2. Caterín está 2 veces, así que no hay problema. Lenny 1, Limbert 2, Luis Lothar 1, Luis Alfredo, perdón, María Lisset 1, Mario Delgado 2 y Asmir 1. Entonces, los número 1, dibujen el nuevo perfil para subcrítico y los número 2, dibujen el nuevo perfil para supercrítico. 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 Y supercrítico.
Listo, ¿les ha llegado la tarea? ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer es los número 1, estos son los número 1, perdón, los 1 y estos son los 2, ¿sí? Entonces, agarren un papelito, pongan esto y díganme si el agua va a ser así, el agua va a ser así, o qué va a pasar, no sé. ¿Cuál sería? Esto es lo básico que ante la misma condición, pero estos perfiles van a variar si estamos en subcrítico o supercrítico. ¿Está bien? Descartar. Ya. Esto. Inicialmente estamos en el flujo ¿cuál es el primero? Era el flujo subcrítico. ¿Qué significa? Estamos en el flujo menor que 1. ¿Ve? ¿Cuál es esa condición? Altura normal es mayor que la altura crítica, no se olvide. La otra condición es brut mayor que 1, altura normal menor que la altura crítica. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos una protuberancia, en el primer caso, ¿dónde se va a producir la altura crítica? Aquí la altura normal, se supone que esta es la altura normal. ¿Sí? En el fondo lo que vamos a tener es un resalto. La única diferencia es saber si el resalto se va a producir aguas arriba de la protuberancia o aguas abajo en los dos casos. ¿Sí? En el primer caso, ¿dónde se va a producir? A ver, ¿esto qué va a tratar de hacer? No puede ir más arriba. ¿Sí? El agua no puede ir más allá de la altura normal. ¿Qué se va a formar? Altura crítica. ¿Ah? Entonces, ¿dónde va a estar? Esto va a venir y vuelve a recuperar su energía. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, estoy esquematizando. Y en el segundo caso, esta altura normal, ¿dónde está la altura crítica? Está acá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Dónde va a generar el resalto? Va a ser lo opuesto. ¿Sí? Es decir, este va a venir, va a generar y después va a volver a... La diferencia es que
Esas son las dos condiciones. Bien. Recuérdense esto, ¿ya? Recuerden. Porque eso nos va a definir los perfiles, ¿no? Un perfil suave o un perfil pronunciado. Entonces, volvemos a la pantalla. Bien, eso era lo que teníamos, ¿sí? De acuerdo. Entonces, vamos a ver ahora cómo se forman, qué tipo de perfiles de formas del hecho se dan. Ya. Hemos dicho que depende si estamos primero en una condición de supercrítica o subcrítica. Eso nos define el número de fruits. ¿Ya? Entonces, vamos a ir de aquí para allá. A la izquierda, cuando estamos en la condición subcrítica, y a la derecha, cuando estamos en la condición supercrítica. Fruit menor que 1, fruit mayor que 1. El otro parámetro es la potencia de arrastre, ¿sí? Que también va a estar en esta dirección. Menor potencia de arrastre a mayor potencia de arrastre. Y hemos dicho que todo el proceso va a estar relacionado directamente con la rugosidad, ¿sí? Hemos dicho rugosidad de grano, ya conocemos, esto no vamos a analizar. Nos interesa la rugosidad de forma. Es decir, la resistencia, ya no del grano, sino de las formas. Entonces empezamos de aquí, de menos a más. A ver, aquí me falta un previo que lo voy a dibujar aquí arriba, ¿ya? Inicialmente nosotros partimos como en el dibujo, aquí, pero sin estas protuberancias. ¿Se acuerdan cuando dice? Es decir, un lecho fijo y una profundidad de escurrimiento, etc. ¿Qué tenemos aquí? Lecho fijo significa caudal sólido igual 0 y aquí no hay movimiento. Aumentamos un poquito el número de fruit, bueno, la potencia de arrastre es una consecuencia del uno del otro. ¿Y qué sucede? Empieza a actuar la potencia de arrastre y empieza a dislocar partículas, reacomodarlas, etc. Y va formando, miren ustedes, estas cositas, que son como unos triangulitos. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí el lecho ya no es plano, sino tiene estas formas. Pero todavía mantiene Q sub S igual 0. Es decir, hay movimiento del lecho, pero no hay transporte de material. Y lo que se forma son estas protuberancias que son simétricas, ¿ya? Son como triangulitos simétricos. Eso es lo que se llama, en inglés, en los libros van a ver, dice ripples, ¿ya? O la traducción al español es rizos. Ah, aquí teníamos solo la rugosidad de grano. Aquí ya tenemos la rugosidad de grano
pero ya tenemos una rugosidad de forma, ¿sí? Aquí ya hay rugosidad de forma, pero, les decía, grano, forma, pero sin transporte de sedimento. Seguimos aumentando la potencia de arrastre. Ahora, ¿qué sucede? Estas, ¿se acuerdan de? Estamos entonces en esta condición. Es decir, nuestro lecho está así. Así, este es el rizo. Entonces, aquí empieza a haber ya movimiento de material y cambio de forma. Los rizos son reacomodados. Ya no son estos simétricos, sino se generan, hay un efecto, el que vimos anteriormente, parecido al del perfil de superficie de agua, que de rizos pasan a lo que se llaman dunas. Perfil suave, perfil fuerte. Perfil suave, perfil fuerte. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Viene el resalto acá abajo, lo limpia y queda un perfil suave y un perfil fuerte. Esto es lo que se llama dunas. Estas formas de lecho, si ustedes se fijan, perfil suave, perfil fuerte, perfil suave, se llaman dunas. Aquí hay rugosidad de grano, hay rugosidad de forma. Aquí predomina, hay un poco de rugosidad de grano, hay harta rugosidad de forma. Seguimos aumentando. Ya tenemos alta potencia de arrastre, esto ya está bastante alto, es decir, es como si esto dibujaría acá abajo. ¿Eh? Pero interesante, vuelvo al hecho plano, es decir, vuelvo a esta condición. ¿Cuál es la diferencia? Que las dunas y los rizos que puedan formarse son lavados inmediatamente y estaríamos con lecho plano, pero con una diferencia, que aquí hay un caudal sólido ya apreciable. A diferencia de aquí, que solamente hay caudal líquido y no caudal sólido. La otra es que volvemos a que la rugosidad es principalmente debido al grano y hay muy poca rugosidad debido a la forma. Como estamos con alta energía, vuelven a dislocarse aquí las partículas y vuelve a formarse estos rizos. Otra vez, la diferencia es que esos rizos se forman, generan un cambio y son lavados. ¿Qué actúa? ¿Se acuerdan? Ahora estamos en esta condición. Ahora, a diferencia de aquí, pendiente suave, pendiente fuerte, tenemos pendiente fuerte, pendiente suave. ¿Por qué? Porque el resalto se produce aguas arriba. Pendiente suave o fuerte, pendiente suave. Pendiente fuerte, pendiente suave. Esto es lo que se conoce como antidunas y de aquí para acá ya estamos en flujo supercrítico. Es decir, las dunas se presentan en flujos subcríticos y las antidunas se presentan en flujos supercríticos. Y así continúa. ¿Cuál es la diferencia acá? Caudal sólido alto, rugosidad de forma y rugosidad de grano. Otra particularidad. Las dunas, cuando el perfil del terreno del lecho sube, el agua baja.
Cuando el perfil del agua baja, perdón, del lecho baja, el agua sube. En esta condición de dunas se dice que el perfil de superficie de agua está en desfase con el lecho. En navegación, por ejemplo, esto es muy importante porque el calado aquí para el barco va a ser mucho menor. Por lo tanto, cuando estamos en flujo subcrítico, hay que hacer un buen análisis de eso. O cuando estamos haciendo obras de toma, etcétera. En este caso puede quedar una obra colgada y en este caso una obra de toma con matado. Por el contrario, cuando estamos en las antidunas, se dice que el perfil de superficie de agua está en fase con el perfil del lecho. Es decir, todas estas alturas son similares. En términos de navegación no hay problema, pero en términos de obras de toma, depende si tu obra de toma está acá o está acá. Entonces, esas son las consideraciones que hay que ver en la condición que esté nuestro río hidráulica, en la condición de régimen, en el tramo que estamos analizando, si estamos aquí o estamos acá. Si estamos acá, estos son los potenciales perfiles de formas de lecho, y si estamos en estas condiciones, estas son las potenciales formas de lecho. Ahí tienen, también se llama a todo lo que es flujo subcrítico régimen inferior, o a todo lo que es flujo supercrítico régimen superior. Ahí tienen rizos o ripples, rizos con dunas, suave, fuerte, mucho menor que uno, menor que uno. Las dunas. Otra vez lecho plano, miren. ¿Se acuerdan que les dije que un río transita muy rápidamente entre flujo subcrítico y supercrítico? Por eso es que hay que estar verificando eso. En fase, antidunas, etc. Entonces, esas son las formas de lecho. Y aquí tienen ustedes una descripción cualitativa. En primer lugar, se darán arrugas, lo que llamamos los rizos o arrugas, otros le llaman. Después las dunas, después el lecho plano y finalmente las antidunas. ¿Cuáles son las características de los ripples, rizos o arrugas? Son pequeñas, con longitudes de onda máximo del orden de decímetros. No estamos hablando de milímetros, pueden ser de 10, 15 centímetros, 20 centímetros. Una altura que no sobrepasa, es decir, podemos tener así de largas, pero que no sobrepasa unos centímetros. Solo aparecen cuando tenemos arenas finas y cuando no hay turbulencia. Y se acuerdan que la subcapa límite granular recubre el grano. Las dunas son ondulaciones triangulares con dos taludes diferentes. ¿Se acuerdan? El de aguas arriba es muy suave y el de aguas abajo es vertical. Su tamaño es de orden de magnitud mayor que el de los rizos y guarda una proporción constante en el calado. Estas formas de fondo se presentan cuando el régimen hidráulico es lento y por lo tanto se puede observar también cómo la superficie de agua se ondula contrariamente a la ondulación del fondo, es decir, está en desfase. Esto se me olvidaba. Cuando estamos en supercrítico, se dice que las dunas se desplazan hacia aguas abajo, como que da la impresión que van caminando o desplazándose aguas abajo, debido al movimiento de los granos que suben por la pendiente más suave y una vez superada, bajan. Es decir, suben rápido, ¡bum!, bajan. Y eso da la impresión que entonces que las dunas están viajando hacia aguas abajo. Si se sigue aumentando, se alcanza el régimen crítico, las dunas se agrandan y el fondo se aplana, es decir, son lavadas. En la medida que hicieran esto va bajando así, hasta estar plano. Pero para velocidades aún mayores, el fondo vuelve a ondularse siguiendo formas simétricas llamadas antidunas, es decir, pasamos a la otra relación. La diferencia es que viajan hacia aguas arriba.
aunque el transporte siempre es hacia aguas abajo. Les decía, la superficie, el perfil de superficie está en fase conal de lecho. Y después se hace notar que todavía más el régimen se forman crestas de espuma, resaltos hidráulicos. Ya cuando estamos en esta condición, es demasiado, ¿cómo les diría esto? Por ejemplo, se da, si ustedes ven, bajando al Chapare, ahí cerca de la tranca de Humopar, cuando entramos al río San Mateo en los orígenes, tenemos este típico de caso, ¿no? Grandes olas, rompimiento de olas, y esto es porque estamos en una situación súper crítica. Entonces, estas son las características de estas formas de lecho. Bueno, ahí vamos a quedar. La próxima clase ahora vamos a hacer dos cosas. Necesitamos ver algunas características adicionales y sobre todo, cuándo y cómo reconocer cuándo estamos en la presencia de dunas, cuándo estamos en la presencia de antidunas, en función de los parámetros hidráulicos. Y también vamos a ver cómo va cambiando la rugosidad, que es la que nos interesa. Aquí tenemos relaciones de rugosidad en todas estas cosas, de acuerdo al tipo de forma de lecho. De modo que cuando ustedes estén en su ejercicio, su caso práctico, su caso de análisis, digan, calculan rápidamente, voy a estar en la condición de formas de lecho, tal tipo de forma de lecho será duna antiduna, por lo tanto, en esa condición es más importante la rugosidad debido a la forma que debido al grado. Eso vamos a aprender a reconocer la siguiente clase.